especialmente a un nuevo Ateneo. Hoy, por el horario, asumo que es probable que tengamos más participantes de los habituales, y esto es porque gracias a el intermedio de Juanca Cañone, de Aldo y de Carlos, bueno, este grupo se ha ido agrandando. Cosa que, por supuesto, que nos llena de alegría y también de responsabilidad, porque de alguna manera sentimos que tenemos que dar respuesta a la gente que se conecta a esta hora tan temprano. Para aquellos que sea la primera vez, para que el Ateneo tenga ritmo, es muy importante que, por favor, silencie sus micrófonos mientras la presentación. Yo tengo una visión parcial de aquellos que están conectados, es la misma que ustedes están viendo en su pantalla, de tal manera que yo no hay manera que los pueda ver a todos. Y si ustedes se fijan, abajo, ustedes tienen la posibilidad de levantar la mano. Entonces, cuando levantan la mano, a mí se me hace más fácil saber quién quiere opinar. De otra manera, en general, yo trato de ir haciendo preguntas para que el Ateneo tenga ritmo. Como dije más de una vez, siéntanse con total libertad de decir no tengo nada que opinar o esto no lo sé. Volvemos a recalcar algo que siempre dice Carlos, Juanca, y esto es saludable. Cuando uno no sabe, hay que respetar el tiempo de los demás y así podemos tener mayor cantidad de opiniones, que es lo enriquecedor de este Ateneo. Por último, tratemos de evitar los diálogos, porque los diálogos se pueden hacer por chat una vez terminado el Ateneo, pero pensemos que para que esto sea o tenga mayor provecho para todos, cuanta mayor cantidad de opiniones tengamos, más enriquecedor va a ser. Hecho esta ocasión, porque veo por suerte muchas caras nuevas, lo dejo a Martín Rodríguez para que arranque con el Me caso. mató. Santiago, vos como, yo voy a silenciar, vos como anfitrión, vos sos el que tenés que silenciar porque hay gente que con toda, digamos, nos puede pasar a todos, dejan su micrófono abierto, entonces tenés que estar atento a silenciar, por favor. Dale. Perfecto. Bueno. Tincho, reactívate. Hola, buenos días. Me presento por los que no me conocen. Yo soy Martín Rodríguez, trabajo con Enrique hace un montón de años y formo parte de lo que es el Fellowship Buenos Aires. El Ateneo lo hice con colaboración de Jorge y con Alberto, que son un ex-fellow y un fellow que se está yendo ahora. Este es un caso operado por mí, es una paciente de 57 años, periodista, que viene 8 meses después de que yo le hice una artroplastía por resección trapecio metacarpiana más una tegosuspensión e introposición, con dolor, diría, invalidante, más esta deformidad en la mano. La paciente consulta porque tiene dificultad para hacer la pinza, digamos, la pinza a poca fuerza para las actividades cotidianas de la vida. Tiene en la radiografía esa pérdida esa caída del primer metacarpiano, tomando ya contacto con la región distal del escafoides, y clínicamente se ve que tiene un buen cierre de puño, pero que tiene esa tendencia a la hiperextensión clara de la metacarpofalángica, y un edema en el dorso, que podría ser que es el escape del primer metacarpiano dorso radial o alguna sinovitis que tiene en esa zona. Bien, Martín, bueno. Espérame Sí. un segundo, creo que el caso está claro. Yo tengo algunos nombres ilustres que me han pasado acá y lo veo al doctor Gabriel Schiavon, flamante fellow de Finoquieto,
Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Quisieras, ¿qué te parece a vos Hola, buen día. cuando ves una mano como esta? ¿En qué pensás o qué te sugiere? Nada técnico, yo digo que Gabriel es fellow de primer año y es interesante ver desde tu visión, ¿qué es lo que te llama la atención de esta mano? Hola, buen día para todos. Bueno, principalmente el grado de luxación en la radiografía que se ve eh, de la trapecio metacarpiana me llama la atención, que nunca había visto un caso así. Y, y después Esperá, Gabriel, por ahí, esperá, sí. este caso es un caso que ya está operado y que el Ah, perdón, trapero perdón. se lo han sacado, ¿eh? O Ah, sea, perdón. No había lo que escuchado esa vemos... parte, perdón. No, está bien, está perfecto. Una de las cosas que han hecho es la trapeciectomía. Eh, Ah, bien, perdón, no había escuchado esa parte del relato, perdón. Está perfecto. La, Contame, la, digamos, ¿qué te llama la atención o qué ves que te llama la la- atención? lo segundo que me llamaba la atención es la hiperextensión metacarpofalángica. Bien. Y yo, digamos, acá por suerte hoy tenemos gente como Juanca con mucha experiencia en este tema. Eh, Diría, lo más importante para considerar en una mano como esta es que una vez operado, ahora le vamos a preguntar a Martín sobre esa hiperextensión metacarpofalángica, pero el colapso del primer rayo, que es una de las cosas que uno eventualmente puede ver después de esta cirugía, y esto se ve con o sin ligamentoplastia, y la hiperextensión metacarpofalángica compensatoria. Martín, este caso dijiste que lo operaste vos, y seguramente todo el mundo se esté preguntando qué técnica usaste, y esta hiperextensión metacarpofalángica existía antes de la cirugía. Bueno, sí, para explicar cómo llegamos a esta foto, que es lo que tiene ahora la paciente y que presento el Ateneo para que me aconsejen de cómo resolver, les voy a contar cómo nació el caso. Este caso empezó con la misma paciente un año antes, que la venía en realidad siguiendo yo por un dolor y una artrosis en la base del pulgar, con varios intentos y diferentes técnicas de tratamiento incruento, que ya se podían dar por fracasado. La paciente seguía con dolor, un dolor que le dificultaba hacer sus actividades diarias y laborales, y después era una paciente que había seguido durante bastante tiempo. Entonces, en decisión conjunta y entendiendo que ya habían fracasado los tratamientos no invasivos, decidimos operar. Estas eran las radiografías que se hizo la semana previa a la cirugía, donde se ve una artrosis clara, podría ser un hito 2, 3, pero como ya digo, con fracaso de tratamiento, y radiográficamente no se ve una hiperextensión clara de la metacarpofalángica. Si yo no tengo fotos clínicas, porque lamentablemente no pensé que le hacía necesitar, pero yo podría decir que tenía alguna tendencia a la hiperextensión. No era clara, pero sí era algo que recuerdo de su examen físico, y que en su momento, a la hora de planificar la cirugía, en algún momento pensé que quizá le tendría que hacer algún gesto a nivel de esa articulación. Lo ¿querés que siga, Enrique? O... Yo te preguntaría, y le voy voy a aprovechar y 2 minutos que la veo a Julieta Carbonell conectada. Julieta, ¿nos podés repasar brevemente, si es posible, cuáles son los objetivos del tratamiento kinésico y en tu experiencia, qué porcentaje de éxito ves en estas, vamos a llamar ITON 2, 3, de éxito de tratamiento conservador en estos pacientes? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Porque estoy en la calle, pero ¿se escucha?
Sí, perfecto. Bueno, buen día. Los objetivos de tratamiento en general en la risartrosis sería primeramente bajar el dolor y después hacer una reeducación del uso del pulgar a fin de que trabajen en las pinzas diarias de forma correcta y no seguir trabajando con una pinza llave, digamos, de aducción en todas las actividades para que no duela, y bueno, se trabaja con todo el fortalecimiento del oponente, y en el caso en que ya hay me ahogo con el barbijo, en el caso de que ya haya una inestabilidad o una hiperextensión metacarpofalángica, yo también trabajo mucho con flexor corto y flexor largo del pulgar para tratar de darle estabilidad externa a la articulación. Por lo general lo acompañamos con férulas, que son férulas funcionales para que colaboren, digamos, en la posición del pulgar cuando el paciente hace la pinza, pero en un caso así, que ya el pulgar está tan incluido, hay que ver si la férula funciona, porque a veces si uno trata de corregir algo que ya está tan instalado con una férula rígida, le va a causar más dolor al paciente. En Bien. cuanto a los resultados, perdón. Sí. No, No, eso, para los médicos que son más jóvenes, pues, en tu experiencia, uno ve esto y a veces, digamos, como cirujano, muchas veces estarán de acuerdo conmigo que recibimos algunos casos que vienen ya con la indicación quirúrgica y sin haber intentado un tratamiento conservador. En tu experiencia, que más o menos, no porque lo tengas contado, pero ¿qué porcentaje dirías que tienen éxito y lográs el objetivo del tratamiento conservador? mira, en mi experiencia yo creo yo creo siempre que es mejor probar, porque el no ya lo tenemos de entrada. Y en la experiencia, te diría, de casos así tan graves, más o menos un 60% lográs aminorarle los síntomas y a veces son pacientes mayores que deciden con la mejoría no operarse. Yo te diría que sería un 60-50%. A veces a la segunda sesión siguen con dolor terrible y ellos mismos deciden ir a cirugía y a veces vamos mejor. Yo creo que hemos mejorado muchos casos así graves. Bien, muchas gracias, Julieta. Martín, acá hay una cosa muy interesante porque, digamos, la bibliografía sabemos que no es clara y vamos a escuchar varias opiniones de qué hacer independientemente de lo que cada uno de ustedes use como técnica para la trapecio metacarpiana. La bibliografía es difusa en cuanto a la conducta en la metacarpofalángica. Y hay mucha bibliografía que avala el hecho de no hacer ningún gesto. Y en el auditorio tenemos un notable cirujano que yo sé que tiene sus 2 pulgares en Z. Estoy hablando de Eric, y es interesante saber, Eric, desde tu óptica, y vos tenés una inestabilidad metacarpofalángica, por lo menos hasta la última vez que nos vimos, no vi que te hayas hecho nada, y yo lo he hablado con vos y totalmente adaptada. ¿Es así? Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Sí, Enrique, la verdad que la mía es por una lesión del ligamento colateral radial de chico, de las 2 manos jugando al rugby. Y sí, estoy totalmente adaptado. Justo para darte un ejemplo, ayer haciendo fuerza, sacando una prótesis reversa, me dolía la mano izquierda. Me hizo acordar de que tengo la lesión, pero no es algo habitual. La verdad que cuando hago pinza con una pinza larga, me duele. Me duele la izquierda, que es la que menos, la que aprieta es la derecha, pero no. Pero digamos, sobreviví. vos tenés 2 pulgares en Z, Sí, claramente. acá están. Bien, Uno y el otro. bien. Sí, se puede vivir. Bien. Martín, ¿nos querés contar qué hiciste? Y entonces vamos a pedir algunas opiniones de qué se hubiese hecho, qué hubieran hecho en esta primera instancia. Voy a pedir 2 o 3 opiniones una vez que vos nos muestres qué hiciste. Bueno, perfecto. Bueno,
después dejamos esto. Yo desde el 2017, fines del 2017, empezamos a hacer la artroplastía por resección del trapecio y la tenosuspensión con esta técnica de vuelo y modificada por el grupo de García Elías, que lo que hace es toma es una foto, son fotos del trabajo de él. Lo que hace es toma un hemitendón del palmar mayor y le empieza a hacer ochos, bloqueando el paso del 8 por el paso anterior, en forma seriada entre el remanente del palmar y el APL. Una vez que hizo todos los 8 que pudo, tira tensando la construcción y lo sutura con varios puntos separados de nylon como para que no se desenrolle. Esto fue, y queda más o menos así. Esto fue el plan preoperatorio, hacerle esta construcción. Desde diciembre del 2017 que hice el primer caso, hasta ahora hemos operado, creo que son 16 o 17 pacientes, todos con un resultado que vengo siguiendo y monitoreando en radiografías que son bastante buenos, ¿sí? O por decir, o no decir muy buenos. Pero ¿qué pasó? Este caso tuvimos un problema intraoperatorio que empecé a hacer la técnica, nunca me había pasado, que es que haciendo la trapeziectomía, en una mala maniobra mía, hice una lesión completa, una ruptura completa, ahí adentro del túnel, adentro de la articulación del palmar mayor, y me quedé sin la posibilidad de hacer lo que tenía planeado. Ante esta situación, y un poco las ideas que tenía en la cabeza eran hacer, bueno, la trapeziectomía simple, que está dentro de las herramientas que están publicadas como válidas, pero como era una paciente joven... Te interrumpo un segundo. Sí. Quisiera ver, digamos, me interesa alguna opinión de alguien que acostumbre a hacer en cualquier caso o que nos precise su indicación y que haga la trapeziectomía simple, como, digamos, como regla, diría. O le preguntaría, por ejemplo, está Cecilio Rañará. Cecilio, ¿cómo estás? Hola, Enrique, ¿me escuchan? Sí, ¿cómo estás, Cecilio? Un cirujano avesado y experimentado como usted, le pasa esto, y vos en el momento pensás que es importante la ligamentoplastia, decís, bueno, he escuchado una frase, hoy no era el día del palmar, del FCR, hoy no era el día, y le haces una trapeziectomía simple y lo dejás así. Mira, con Guillermo Maujo y el resto de los chicos del servicio siempre recordamos ese trabajo que publicaron ya hace un tiempo los chicos de La Plata, donde habían comparado, hay muchos otros trabajos similares, pero acá locales nuestros, Sergio, Fernando, habían publicado comparaciones entre trapeziectomía simple y otro tipo de prácticas de trapezectomías estabilizadas con tendones o ligamentos de vecindad, y encontraron que no existían evidencia significativa de que sean superiores una de otras. Nosotros, que hicimos en una época, con la operación de Weber, la trapezectomía simple, con Guillermo estamos absolutamente convencidos que es muy diferente. No es lo mismo realizar una simple trapezectomía que hacer algún gesto con algún hemitendón o algún otro tendón de vecindad para estabilizarlo. Claramente la diferencia en el postoperatorio está. Con respecto a qué haría yo si tuviera yo esa dificultad en el quirófano, de haber cortado el palmar mayor. Bueno, nosotros aprendimos por escuela, el doctor Torrán nos enseñó que aprendió de Eduardo Zancoli padre la técnica descrita por él, y hoy día con las modificaciones que Eduardito hace mucho tiempo también presentó, nosotros utilizaríamos el aberrante del abductor largo del pulgar para reconstruir y estabilizar esa base de primer metacarpiano. Eso yo haría ahora si me pasara esto en el quirófano. Muy interesante que tenemos gente que habla de lo que viene de la escuela de Eduardo Zancoli, Eduardo Alfredo, y bienvenido, un honor, lo tenemos a Alfredo Lazábal hoy acá. Alfredo, no sé si nos estás escuchando, que
en algún momento viene de otro de los cirujanos argentinos que con experiencia en el tema, que era Uriburu. Alfredo, ¿nos podés decir cuál es tu opinión? ¿Qué hubieses hecho? ¿Qué haces habitualmente? ¿Cuánta importancia le das a la ligamentoplastia? No sé si está Alfredo. Bien. Alfredo, ¿estás ahí? No. Bueno, seguimos. Entonces, ¿Vos me oís Ezequiel... ahí? Ahí estás, Alfredo. Bueno, mira, te cuento. La técnica de Uriburu es el abordaje palmar, la resección del trapecio y la suspensión con una bandeleta del palmar mayor. Nunca me pasó de que se me cortara todo el palmar mayor, pero sí me pasó que se me cortó alguna vez la bandeleta. Y en ese caso usé la otra porción del palmar mayor y el paciente se queda sin palmar mayor, digamos, pero nunca evidenció el paciente ninguna restricción en ningún movimiento ni nada. Eso me pasó un par de veces. Si se cortara todo el palmar mayor, se puede utilizar la bandeleta a modo de injerto. Eso, repito, nunca me pasó. Me pasó que se me cortó la bandeleta y uso el resto del palmar mayor. No sé si Pero eso digo, en este caso en particular, Alfredo, si vos, digamos, se te corta el palmar mayor, vos, porque ahí hay una decisión que tomar. Uno dice, bueno, mala suerte, sigo y dejo la trapecectomía, asumiendo, como bien dijo Cecilio, que la gente de La Plata y muchos otros sostienen que da igual, o me tomo el tiempo de buscar otro tendón completo o hemitendón. ¿En ese momento vos harías una ligamentoplastia utilizando otro tendón? No. ¿Lo hubiese dejado? Lo hubiese dejado o si tengo la porción que se cortó, la puedo usar como injerto, pero no. Directamente, si me pasara eso, que por suerte nunca me pasó, no utilizaría otro tendón. Lo dejaría con la trapecectomía simple. Muchas gracias, Alfredo. No, de nada. Martín, ¿querés seguir? Y entonces vamos a directamente Sí. contarnos tu visión y vamos a preguntar 2 o 3 opiniones sobre el tratamiento. Bueno, lo que yo hice en este caso fue un poco, bueno, este es un trabajo que justamente habla de esto, de la posibilidad de rescate en una cirugía como la que yo había planificado, si tengo la mala suerte o no sé si es suerte, el problema que me autogeneré de cortar el palmar mayor. Y te da las diferentes opciones, además de la que ya hablamos, que era la trapecectomía simple, que yo un poco también tengo la sensación que no da lo mismo, y menos en casos como tenía preoperatorio que el metacarpiano estaba como bastante subluxado. Creo que por ahí una artrosis, pero con un metacarpiano bien arriba del trapecio puede dar lo mismo, pero cuando ya tiene la tendencia a la subluxación como tiene me parece que no, y menos en un paciente joven. Así que quería hacerle algún gesto. Por suerte, espera que no me corre, ahí está, por suerte, tenía un pequeño remanente de palmar mayor, lo había cortado casi sobre el escafoides, entonces lo que puedo hacer es lo que marco acá, que es tunelizarlo a través de la base del primer metacarpiano, atarlo sobre el APL, sin poder dejar el rollito de palmar mayor que se hacía con esta técnica antes. Estas son las radiografías posoperatorias inmediatas, donde se ve que logré una buena suspensión, o aparentemente un conservar bastante bien el espacio a pesar del problema intraoperatorio, y me quedé preocupado, pero tranquilo, porque tenía una radiografía preoperatoria donde inclusive se ve el túnel, que quizás el túnel no está un poco horizontal, pero con una radiografía que tiene un buen espacio. Y algo que me llamó la atención cuando vi esta radiografía es esta metacarpo falángica que mal inmovilizada o con una tendencia dentro de inmovilización a hiperextenderse. La paciente
fue haciendo el posoperatorio habitual, la tuve 4 semanas en una válvula de yeso, para después pasarle a un inmovilizador vallenado pulgar, y cuando viene el control de la 5ª semana, ya con algún dolor, alguna molestia, y otra vez con una tendencia a la hiperextensión más clara de la metacarpofalángica, me encuentro con esto, con el colapso bastante marcado respecto a lo que había sido 5 semanas antes del primer metacarpiano, y la paciente ya diciéndome que estaba molesta. Esto ya es la situación actual, entonces, 8 meses de posoperatorio, con dolor franco que no le deja hacer sus actividades más simples de la vida cotidiana, el claro colapso del primer metacarpiano, y ahora ya podemos hablar de una hiperextensión muy marcada de la metacarpofalángica. Radiografías de diferentes ángulos, donde se ve que la resección del trapecio fue completa, no veo artrosis en otras articulaciones vecinas, y estas son las radiografías clínicamente. Martín, Sí. escucha, antes que nos des, hoy aprovecho en el Día del Maestro, y realmente es un honor para este Ateneo recibir, veo tantos expresidentes de la Sociedad de Mano, tantos maestros que han enseñado y enseñan tanto, y pienso que es un caso que puede ser muy enriquecedor para todos nosotros más jóvenes por la experiencia que veo acá, y lo que les propongo y lo veo a Carlos Seidenberg, que espero que esté muy bien y ahora nos va a contar, a Alberto, a Aldo, que nos den un comentario y qué harían en este caso, así podemos juntar algunas opiniones, visión, y cómo decidirían o qué decidirían hacer en este caso. Carlos, buen día. Buen día, Henry, buen día para todos. Enrique, podemos... Sí. Perdón, Carlos, buenos días. Sí. Déjame que haga un paso por la bibliografía y después hablamos de cómo lo resolvemos, así, digamos... No me lo corten, por favor, en el Día del Maestro. Por favor, no me lo corten en el Día del Maestro. Me mutean. No tienen piedad estos muchachos. Perdón, Carlos, pará. Dale, Martín, vamos con eso y pedimos las opiniones. Sí. Esto es un poco, voy a hablar rápido de 4 artículos que me parecieron de todos los que leí sobre el tema, un poco los que pueden sumar más, o pueden sumar más y más rápido. Este es un artículo del 2018 del grupo de Daniel Hess, donde habla, yo le voy a decir las cosas importantes que me quedaron de cada artículo, que la tasa de revisión de las artroplastías no está bien estudiada, pero que se cree que es entre el 2,5 y el 3%, que el acortamiento de pulgar y la traslación dorsoradial suelen ser la causa más frecuente de la necesidad de artroplastía, y hay otras de las comunes que son la insuficiencia de la resección del trapecio, la hiperextensión de la metacarpofalángica y artrosis del trapezoide. Y otras que por lo menos para nuestro medio son más raras, como son los problemas derivados de las prótesis y de las artrodesis, y una que sí está dentro, que podemos tener perfectamente, que es la lesión de la rama sensitiva del nervio radial. A propósito de lo que mencionamos hace un rato, la sección completa del palmar mayor, lo que está publicado que sí puede generar es una inestabilidad del escafoides. Yo tampoco la vi, ni está publicado como algo que sea frecuente. Ahora, lo que el artículo hace especial hincapié es que es muy importante antes de resolver ir a una revisión, es determinar bien cuál es la causa que nos está llevando a la revisión, y siempre que la causa sea mecánica va a tener mucho mejor posibilidad de resolverse que si la causa es neurológica, y recomienda por lo menos esperar 6 meses entre una cirugía y la otra para entender bien cómo va a evolucionar el dolor. Y ante casos de dolores persistentes pero de causas poco claras, sugieren el uso de infiltraciones en las articulaciones vecinas para ir diferenciando el diagnóstico. Entonces, y por último, termina diciendo que el hundimiento del metacarpiano del pulgar no tiene relación directa con la fuerza de pellizco, la satisfacción del paciente en un posoperatorio habitual, no en un paciente que haya que hacer una revisión, y que solo a menudo este hundimiento del primer metacarpiano es sintomático, que no siempre esto es una indicación de revisión.
Y para el tratamiento de la misma sugiere una nueva tenosuspensión, ya sea con flexor, con extensor o con FPL, según el tendón que tengas sano y el cual no hayas tenido problema. Si el metacarpiano es hipermóvil, a pesar de esto, sugiere asociar un tie rope y siempre mirar la articulación trapezoescafoidea y escafotrapezoide, perdón, y hacer una osteotomía en alguno de los dos huesos si existiera artrosis. Para la hiperextensión metacarpofalángica, como son del caso de revisiones, sugiere siempre la artrodesis y no usar prótesis desilástica en caso de revisiones. Este artículo lo puse porque es todo lo contrario, es un artículo del 2012 que revisa a 10 pacientes que necesitaron hacer una revisión después de una artroplastía, con un follow-up entre 12 y 84 meses. Son pacientes de 60 años de promedio y que les habían hecho varias cirugías, diferentes tipos de cirugías antes de llegar a la revisión. 9 de 10 pacientes tuvieron una mejoría del dolor usando esta prótesis desilástica. Todos tuvieron una mejoría de la función y la fuerza y quedaron satisfechos. Y no reportaron ningún caso de subluxación o luxación del implante en ese follow-up. Este otro artículo menciona de Papatheodorou, menciona que el 30% de las artroplastías trapecio-metacarpianas tienen un dolor residual, y ellos tuvieron que hacer 32 revisiones, o repasan 32 revisiones que hicieron. Fueron 2 cirujanos, y en todos destaca la importancia de hacer el diagnóstico correcto de cuál es la causa del dolor. En la serie de ellos, todos los pacientes tenían un hundimiento del metacarpiano, y ellos creían que era un factor fundamental en la génesis del dolor de estos pacientes. Entonces a todos los pacientes lo que hacen es una distracción y una colocación de una clavija para mantener esa distracción, que la dejan por 6 semanas. A eso a todos los pacientes le asocian una interposición de algún tendón, y usan el tendón que eligen es según cuál hayan usado en la cirugía previa, y después yo puse ahí más necesidad refiriéndome a que según cuál era el diagnóstico, cuál era la causa del dolor, podían asociar algún gesto sobre la metacarpofalángica, algún gesto sobre el trapezoide, o sobre lo que ellos consideraban que generaban dolor. De estos pacientes, de los 32 pacientes, 8 tuvieron que hacerles una artrodesis metacarpofalángica por hiperextensión de la misma, y 7 pacientes, que me pareció que es importante marcar, tenían artrosis sobre el trapezoide. Ellos hicieron un follow-up de 57 meses promedio, con casi 85% de buenos resultados, y a todos insiste con el pin intermetacarpiano, que ellos le atribuyen su mejoría. Y por último, esto no es un trabajo sobre revisiones, sino sobre qué hacer en casos donde hay hiperextensión de la metacarpofalángica en cirugías primarias. No vi en revisiones, no vi artículos sobre revisiones. El objetivo de este trabajo es estudiar el efecto que genera la hiperextensión de la metacarpofalángica en trapecectomías, y conocer el resultado de diferentes técnicas para corregir esta deformidad. Lo que hizo este estudio fue utilizar datos de 2 estudios randomizados previos hechos por el mismo grupo. Y dividió 297 pacientes que había en estos trabajos en 3 grupos. Un grupo 1, en que no tenía hiperextensión de la metacarpofalángica, un grupo 2, que tenía de 0 a 30 grados de hiperextensión, y un grupo 3, que tenía mayor de 30 grados. De los 297 pacientes, solamente 31 se les hizo en la misma trapecectomía, en el mismo gesto quirúrgico, algo en la metacarpofalángica para corregir la hiperextensión. A 9 pacientes, que 6 eran del grupo 2 y 3 del grupo 3, solamente se les puso una clavija con la articulación metacarpofalángica en 0 grados o en ligera flexión. A 5 pacientes se le hizo una artrodesis de sesamoides. A 6 pacientes le hicieron una artrodesis en 0 grados, y a 11 pacientes una capsulodesis. Del primer grupo, del grupo de las clavijas, hay una mejoría al año solamente de 5 grados. O sea, aquel paciente que tenía ya 30 grados de hiperextensión, al año mejoraría potencialmente solo 5 grados, o sea, quedaría solo en 25 grados. Por lo tanto, esto lo desaconseja. Las artrodesis de sesamoide tuvieron una mejoría de 30 grados inicial,
que se fue, que al año de follow-up pasó a tener un poco menos, pero en el promedio mantenía algo en una cifra cercana a los 30 grados, pero tuvieron complicaciones claras en 2 pacientes y dolor en otros, por lo tanto lo desaconsejan. La artrodesis todas consolidaron, termina aconsejando por la imposibilidad de la flexión que genera la artrodesis. Y la capsulodesis ellos la hacían con un arpón, tenían una mejoría inicial de 25 grados, que pasaban a ser de 20 grados a los 12 meses y no han tenido complicaciones, a pesar de que dicen que la técnica es difícil. Como conclusiones, entonces, dice que no debería ser modifican el resultado de la artroplastía trapecio-metacarpiana al año de follow-up, que entre los 30 y los 45 grados es una zona gris, pero si es mayor de 50 sugieren tratarla, que el uso de la clavija por 6 semanas no es recomendable, ya que no mejora para nada el uso de la clavija sola, aislada, y que el método de elección de ellos termina siendo la capsulodesis con un arpón. Entonces voy a hacer la lista de problemas que tenemos ahora con nuestro paciente. Los probables problemas causa de dolor son acortamiento del pulgar y la traslación dorsoradial, la insuficiencia en la restricción del trapecio, la hiperextensión de la articulación metacarpofalángica, una artrosis del trapezoide, la lesión de la rama sensitiva del nervio radial y la inestabilidad del escafoides por usar todo el palmar mayor. Analizando el caso, creo que como únicas 2 causas de dolor son el acortamiento de pulgar y la traslación dorsoradial, porque no creo que tenga artrosis ni una resección. Bien. Clara de la articulación metacarpofalángica. Fui midiendo cómo fue progresando la angulación de esta hiperextensión, empezando con más o menos 9 grados en la preoperatoria, 20 grados en esta mala inmovilización inicial que hice, 16 grados. Martín, no tenés y ahora hablamos buena, del plan. no tenés buena señal y se te corta un poco. Yo entonces, como tenemos un segundo caso hoy que va a presentar Fede Reinares, Pablo Zancoli está levantando la mano y una vez que Pablo nos comente, me gustaría si Carlos, Juanca y Aldo, cada uno nos puede decir cómo ve el problema y así pasamos al otro caso y tenemos, si les parece. Pablo. Pablo, ¿estás ahí? Sí. Sí, ¿se escucha, Enrique? Perfecto, buen día. Buen día. Ahí se mostró un paper que era de técnicas para la metacarpofalángica y creo que lo importante es, más allá de la técnica, es ver qué hacer en cada caso, porque hay distintas situaciones de la metacarpofalángica. En la radiografía inicial del paciente hay una subluxación dorsal del metacarpiano, que eso lo lleva a una flexión y aducción, que es algo que ocurre en esta patología degenerativa. Cuando hay tanta flexión del metacarpiano, lo que tiende a hacer la metacarpofalángica es a hiperextender para poder realizar las actividades del pulgar. Hay 2 formas de evaluar esta metacarpofalángica. Una es si tiene cambios degenerativos, ahí claramente uno podría ir a una artrodesis si quiere rescatar esta articulación, pero si no tiene cambios degenerativos, el doctor Zancoli hijo describió 2 formas de evaluar esto. Si hay inestabilidad en hiperextensión dinámica, que es que se le hace hacer un pinch de pulgar, y ahí se ve que dinámicamente va la hiperextensión, o si es estática. Entonces, de acuerdo a eso, uno puede planear distintos tratamientos. Y como opción también ahí planteo que cuando uno tiene una hiperextensión dinámica, además de la trapecio metacarpiana que va a tratar, puede hacer la transferencia del abductor del pulgar a la polea distal a la articulación metacarpofalángica, y de esa manera hace una transferencia dinámica para estabilizar la metacarpofalángica. Y otra de las cosas, y ya termino, es que las técnicas no solo tienen que estabilizar el colapso, sino que también tienen que extender el primer metacarpiano. Y eso es importante buscarlo porque al extender el primer metacarpiano, logramos que haya una mejor posición del pulgar para la metacarpofalángica.
Y por último, dentro de los rescates que ahí se nombró, bueno, el FSR se inserta en el segundo metacarpiano por la parte volar. Una forma es ir al dorso, al segundo metacarpiano y usar el primer radial, ¿no? Y tratar de rescatar esa articulación. Y cuando falla la técnica original, creo que también es importante o apoyarse con alguna clavija, manteniendo la altura del metacarpiano, y por supuesto aumentar el tiempo de inmovilización postoperatoria. Gracias, Pablito, muy claro, ¿eh? Aldo, ¿nos querés contar qué harías vos ahora y qué te sugiere este caso? Bien. Buen día a todos los que nos saludé. ¿Qué me sugiere? Bueno, de entrada, que yo hubiera actuado directamente en la metacarpofalángica, con el gesto que acaba de relatar con el abductor, como dijo recién Pablo. Es algo que hago bastante frecuente desde que Eduardo describió esa técnica, si no estaba la sesamoideorrisis. Las metacarpofalángicas, cuando son muy blandas y generan una hiperextensión, aunque sea leve, hay que hacerlo porque después generan este problema. Martín, yo no soy adicto a hacer tantas técnicas nuevas. Yo hago la trapecectomía y le hago un gesto que es la aplicatura de la cápsula cubriendo toda la base del primer metacarpiano. Y con eso lo hago hace muchísimos años y no he tenido complicaciones en general importantes. No utilizo tantas técnicas, salvo alguna interposición. Y en este caso creo que es de muy difícil solución. Una situación hay que evaluarlo muy bien clínicamente para ver si acá verdaderamente no justifica una artrodesis y la metacarpofalángica para darle una fuerza por lo menos al pulgar, pero tenemos una gran subluxación importante a nivel de la base del primero, y eso también habría que evaluarlo muy bien a ver cómo lo podemos llegar a hacer. Vos hablaste de los tie rope. Yo nunca los usé, los he visto utilizar por Gustavito Gómez y por Gaby Klemboski. No sé cuál será el resultado con eso, no tengo experiencia para hablar con el tie rope para este caso de complicación. Bien, Aldo Falco, entonces, artrodesis metacarpofalángica y algún gesto que podría ser tie rope en lo que es el colapso del primer metacarpiano. Ya está. Juanca, ¿estás ahí? Y si Juanca, no... está ahí. Perdón, no escuché. Se cortó y no había escuchado, discúlpame. Sí. Bueno, algunas cositas. Buenos días a todos y feliz Día del Maestro a todos, porque les cuento que yo aprendo de todos día a día, y fundamentalmente a Carlos, el más grande de espíritu, no de edad, de espíritu. Acá hay algunas cositas muy interesantes. Lo primero que te quiero decir, Martín, es que esto que te pasó a vos nos ha pasado a todos, por lo menos a mí me ha pasado varias veces, y algunos detalles, a veces es muy difícil hacer la resección del trapecio y uno lesiona el palmar mayor. A mí me ha pasado, y vos mostraste un dibujo ahí muy interesante en uno de los trabajos, y también lo comentaste. En general, uno tiene la suerte de que la lesión del palmar mayor no es la desinserción, sino que es una sección un poquito más proximal. De tal manera que a nosotros nos gusta y hacemos lo imposible cuando esto se lesiona, repararlo el palmar mayor. Uno puede recuperarlo si se retrajo. En general uno tiene suerte, no se retrae y lo puede agarrar, pero si se retrae, uno hace un pequeño tajito en la muñeca y lo recupera fácil. Y uno tiene una parte distal ahí sana donde lo puede reparar. Y luego, en esos casos, nosotros hacemos la plástica, que hacemos la técnica de St. Colin, por supuesto, que es lo que hemos aprendido, donde siempre nos ha ido muy bien, a la parte esa distal de inserción del palmar mayor que está sana. Con lo cual, la sutura es directa ahí en el fondo y uno no tiene problemas y puede hacer una buena estabilización con el accesorio del abductor o con la mitad volar del abductor, como lo hacemos
como todo el mundo conoce, pasando por el centro del metacarpiano. De tal manera, para nosotros eso es importante, siempre le hemos preferido a la trapecectomía porque nos permite meter la base del primer metacarpiano bien en ese lugar. Por eso una de las pautas importantes de la técnica del maestro era que el tercio de la base del metacarpiano quedara encajado en el espacio del trapecio, y de esa manera el primer metacarpiano, como bien decía Pablo, queda en buena posición de abducción, y a veces eso, simplemente con eso, la metacarpofalángica se estabiliza. Si luego de ustedes poner el primer metacarpiano en buena posición y fijación, continúan con una hiperextensión de la metacarpofalángica, y lo clásico es, como se puso ahí en uno de los trabajos, 30 grados, para mí es un poco menos también, ahí asociamos a la sinostosis sesamodio-metacarpiana, o como se hacía antes, o con un arpón, y de esa manera nos aseguramos el resultado. En este caso, por ahí, estoy un poco más de acuerdo a lo mejor con Aldo. Creo que para una técnica dinámica como la de Eduardo es insuficiente, tenemos mucha hiperextensión, y me aseguraría, porque acá esto, no nos olvidemos que es una reoperación, así que por ahí iría por la artrodesis para asegurarme el resultado. Pero considero que este caso, por lo que vi, tenía una incisión volar, con lo cual nosotros abordamos dorso radial, y me parece que para hacer la técnica todavía del jefe está eso bastante virgen. Y creo que se puede ir como les decía recién, a pesar de que hayas tenido el problema del palmar mayor, lo podés ir a fijar a la parte remanente o a la cápsula ahí adentro, abajo, que queda remanente. Lo otro es que hay un último detalle que también lo describió Eduardo Hijo, que es hacer una plástica de la cápsula remanente escafo-metacarpiana. O sea, cuando ustedes resecan en la técnica de Zancoli y hacen la T y hacen la plástica capsular, queda un remanente escafo metacarpiano. Y si ustedes, ahí se puede hacer una plástica de esa cápsula, y esa capsuloplastía termina de meter perfectamente la base del metacarpiano, y de esa manera dejarlo en buena posición. Y esto es importante porque tanto la subluxación del primer metacarpiano o la hiperextensión metacarpofalángica se retroalimentan de alguna manera en esta deformidad en cuello de cisne del pulgar. Una potencia a la otra. Si acá es un poco a veces el huevo o la gallina. Cuidado, porque una es tan importante como la otra. Bien, entonces Juanca, técnica de Zancoli para el colapso del primer meta y probablemente artrodesis. Y antes de pasar a Carlos, ¿sí o no? ¿Vos le hubieses hecho algo de entrada a la metacarpofalángica en este caso? Cuando terminamos, no sé si no quedó claro, cuando terminamos la plástica de la base del primer metacarpiano, ahí probamos la hiperextensión de la metacarpofalángica, y si tenemos dudas la hacemos en ese mismo momento. Perfecto. Doctor Seidenberg, todo el micrófono suyo. Y no lo corte, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, es difícil decir algo después de todas las opciones que se han mencionado, pero yo quería rescatar ese artículo que mencionó al último, creo, Martín, en donde trabaja también en ese trabajo, seguro lo habrá hecho él, Dean Soterianos, persona a quien yo conozco también, y es verdad que hay un porcentaje bastante grande de complicaciones si uno lo examina a los pacientes. No todos los pacientes necesitan revisión, pero porque algunos compensan mejor que otros, se adaptan en general. Para mí, después de los años de experiencia que tiene uno y haber hecho la técnica de Zancoli, que es una técnica a lo largo de los años muy confiable, hay algunos, yo le hago algunos pequeños gestos de modificación, como le ha hecho Eduardo también, a la técnica original del hombre, y con eso me ha ido bien también, pero la base está en
la base de la técnica está en poner el metacarpiano en posición correcta. Porque si uno lo deja en flexión, como pasó acá, involuntariamente, uno nunca puede llegar a corregir la metacarfalángica. Es decir, hay que llevar a la hiperextensión y que quede. Si queda un poquito más encajada, está bien. Yo siempre le pongo a veces, porque sobre todo en los varones, le pongo un espaciador. Hay un espaciador de tendón que es muy difícil hacerlo con tendón, porque el hueco que te queda después del el trapecio es un hueso grande, y te queda un hueco muy grande para hacerlo con un espaciador. Entonces yo he utilizado, para variar y ver cómo me iba, Allograft, y el Allograft lo hice con menisco, lo hice con tendón del Aquiles, y la verdad que te da un hándicap muy grande y te facilita mucho la maniobra de poner en longitud. El poner en longitud porque yo soy de los que creen que los acortamientos de esa magnitud producen un déficit de la fuerza, sobre todo en el varón. Entonces me gusta a mí que se mantenga con cierta longitud, como inicialmente le había quedado a Martín. Lo que pasa es que en el uso de la fuerza esto. Ahora, yo a un paciente de entrada como este le hubiera hecho una capsulodesis. La capsulodesis es una operación fantástica. Para mí, estas transferencias que se han hecho y que se están... Depende mucho de la mano del operador. Si el operador es bueno y puede hacer una buena transferencia, pegando el sésamo y avanzándolo más para que vaya a hacer una transferencia dinámica, sí puede funcionar perfecto. Pero yo repito, agarrar la placa palmar, hacer una capsulodesis anterior y le coloca arpón o agujero transóseo, y queda perfecto, queda perfecto. Yo lo he hecho muchas veces y te digo casi la primera complicación hablando de esto que yo he tenido y la más compleja de todas, pero por lejos, la más difícil son las neuralgias que produce el nervio radial. No hay ninguna de estas cosas mecánicas. Las cosas mecánicas uno las puede solucionar, pero las cosas radial son mucho más difíciles de solucionar. Ahora, ¿qué hacer en este caso? Yo lo estiraría, utilizaría algún supernumerario que tenga por ahí y lo fijo. Siempre hay tejido para fijar abajo, aunque uno se lleve puesto el palmar mayor. Porque el palmar mayor es una estructura enorme, pero es una estructura enorme que está envuelta en una vaina. Se lo pega a la vaina, al tendón este que estoy hablando, supernumerario, se lo pone a la vaina del palmar mayor. Entonces queda una estructura fija, no hay que hacer ninguna maniobra especial. Y eso hace que el metacarpiano tiende a irse a la hiperextensión o a la oposición sin necesidad de hacer ninguna cosa especial. Si a eso uno le da un poquito de estiramiento, de espaciador ahí, la verdad que yo nunca he tenido dificultad y he tenido casos requete complejos, operado 2 y 3 veces por las mismas cosas. La artrodesis metacarfalángica es una artrodesis que funciona muy bien también, pero lo que pasa es que lo que observo en la fotografía de la mano izquierda, que es una persona joven, y la artrodesis tiene un solo problema, demanda mucho mecánicamente al remanente que te queda de la trapecio metacarpiana. Lo demanda mucho. Si fuera un varón yo no lo haría tanto porque tiende a subluxar aún más todavía lo que queda del primer metacarpiano. Entonces la metacarfalángica con eso me da una cierta movilidad. Y como decía Martín en el trabajo que mencionaba, no toda la hiperextensión hay que corregirla, porque hay anatomía y anatomía. Ustedes fíjense la anatomía en algunos casos de la escafo lunar o de la radio cubital distal y van a ver que las anatomías son diferentes.
Hay anatomía en la cual el ligamento es un ligamento muy tenue, fino, y hay anatomía en la cual el ligamento es muy grande, o la placa palmar. Este mismo patrón se repite en el borde radial. Hay veces que uno saca el trapecio y el metacarpiano ni se mueve, y otras veces uno saca el trapecio y uno ve claramente cómo en el acto quirúrgico mismo ya el metacarpiano se mete adentro. Ahora, yo lo que quiero decir es lo siguiente: hay algo que mencionó Pablo hace un rato, que para mí, y esto lo aprendí yo de Zancoli, yo lo vi y lo probé una y otra vez, que para mí, esto es para mí, repito, ¿no? Esto me salgo un poco de la escuela quirúrgica, que para mí cómo se abre el trapecio, es decir, los errores acá ocurren no como uno lo sacó al trapecio, sino no como uno, digamos, sacó el trapecio, es de qué manera uno liberó la cápsula dorsal y la cápsula anterior, de qué manera liberó para dejar un remanente de tejido para que cuando uno haga el gesto de compresión, de sutura, de plicatura, el metacarpiano solo con los ligamentos dorsales, sin haber hecho ningún tipo de transferencia, el metacarpiano solo corrige de una forma extraordinaria. Es decir, la dificultad que tiene esta cirugía es que si uno se apresura a entrar por la articulación y sacar, te queda una cápsula muy chiquita del lado del metacarpiano para reanclarlo. Entonces hay que hacer una maniobra de despegue del trapecio para conservar el mayor número de tejido capsular, y ese tejido capsular es el que se va a palmar también. Y eso hace que inmediato la posición corrija, y la corrige con tendones y la corrige sin tendones. Así que bueno, nada, yo le haría eso, creo. Buscaría ahora, no sé en qué estado estará la cápsula esa, por supuesto que ya no estará, así que lo haría con un aberrante, ahí lo suturo al remanente palmar para corregir esto. Ahora, a diferencia de lo que hace Zancoli, en este caso en particular, la introducción, yo no sacaría el tendón por el centro. Nosotros para estos casos hacemos al revés. Introducimos el tendón por el centro y hacemos el loop, se lo saca por el dorso, de tal modo que cuando uno ajusta, se comporta como si fuera la misma cápsula. Entonces, en vez de traccionar del centro del metacarpiano, se lo tracciona del dorso, porque por el dorso sale el tendón. Al salir por el dorso y ajustarlo en la palma, se tiene la hiperextensión natural. Y por supuesto le harían una capsulodesia a este chico, creo, ¿no? Porque chico, chica, no sé qué será. Pero le haría eso, para no extenderlo. Pero bueno, todo lo que se mencionó acá, de la trapecectomía simple, de una de estas cosas, que si yo, todas han sido buenas cirugías y demás. Pero debe saber el cirujano que opera esto, que hay un número de complicaciones que se pueden presentar y hay que saber corregirlas, nada más. Carlos, gracias. Yo digo, recién había levantado la mano Ezequiel, que la bajó. Alberto, no sé si querés hacer alguna consideración más, porque tenemos un caso que no quiero dejar de presentar, que es una decisión que hay que tomar medio rápida. Alberto, si querés dar una opinión, y Martín, Fede Reinares, si querés ir poniendo el caso, así no perdemos tiempo. Sí, rapidito. A ver, esto es un clásico. Lo que hay que saber, la risartrosis tiene el primer periodo que es inflamatorio, que como dice Zancoli, la tenotomía del supernumerario alcanza y sobra. Tiene un segundo periodo, es el que ya tiene la lesión de los cartílagos, la trapecio metacarpiana, que eso es muy doloroso, muy incapacitante, que sí se trata, como dijo esta chica, que se trata con la oposición del pulgar
tiene terminantemente prohibido hacer la lateral porque eso se lo desestabiliza de acá y es lo que produce mayor desgaste. Y ya después, el tercer periodo, vos sabés que se le va el dolor. ¿Pero por qué se le va el dolor? Porque queda fijo el metacarpiano así en aducción. Entonces, ¿qué hace el paciente? Como no tiene apertura de mano, hace la hiperextensión de la metacarpofalángica. Es un clásico, una cosa lleva a la otra. Entonces, lo que yo hago normalmente, o lo que hay que hacer es, que creo probablemente haya sido el error, cuando vos haces la risartrosis y tienes fijo en aducción el metacarpiano, tenés que liberar las partes blandas para que quede libre y para que tenga una buena abducción. Y entonces con eso no tenés el problema. Si capsulodesis, seguro de acá a la China para la metacarpofalángica, y ese pulgar no se llama pulgar en Z, se llama cuello de cisne de pulgar. Nada más. Bien, buen dato, Alberto. Entonces, mientras pasamos, y yo para hacer alguna consideración, para unificar criterios para todos los más, quizás los cirujanos más jóvenes, diría tener presente la clasificación de Eaton, tener presente que un gran porcentaje de estos pacientes mejoran haciendo un buen protocolo de rehabilitación, como se dijo, y cuando uno decide ir a la cirugía, tener presente siempre el examen de la metacarpofalángica y tener presente que esto hay que hablarlo con el paciente y muchas veces de manera prequirúrgica o de manera intraquirúrgica, como se dijo ahora, tener en mente que eventualmente puede ser necesario un gesto. Y con ese gesto, lo que está bastante claro en la literatura, que como dijimos es difusa, pareciera ser que el hecho de hacer un pinning con la metacarpofalángica en flexión mejora poco en el largo plazo y eventualmente quizás hoy lo más práctico sea hacer una capsulodesis como gesto por su simplicidad utilizando un arpón. Después hemos visto que se han dicho una cantidad de técnicas quirúrgicas, cada uno tendrá la suya y en la literatura no hay grandes diferencias entre la trapeciectomía simple o la trapeciectomía más ligamentoplastia con el tendón que quieran o les gusta. Vamos a pasar a Federico Reinares, entonces, que tiene un caso. Federico, te pido disculpas, sabíamos que este caso se podía extender, pero tu caso es muy interesante para tener alguna opinión que seguramente vos necesitas. Federico, ¿estás? Avanti, ¿eh? Jambi, deja de dormir. Federico, ¿estás? Mientras tanto, Marina, ¿tenés levantada la mano? ¿Querés acotar algo? Bueno. Santiago, ¿vos estás ahí? ¿A mí se me escucha? Fede me parece, perdón Enrique, Fede tiene el micrófono abierto pero no se le escucha. Habla pero no se le escucha. Ah, y alguien le puede avisar porque... Decirle... Ahí se dio cuenta. Ah, ok. Federico, no sé si vos nos escuchás, no te estamos escuchando, ¿eh? Jambi, activa el volumen de la computadora. Marina, habías levantado la mano, así no, digamos, aprovechamos este tiempo. ¿Querías hacer algún comentario? No lo había voluntariamente activado, pero bueno, coincido en lo que dijeron y creo que la apertura del primer espacio siempre es importante porque inhibe la posibilidad de activarse del oponente, entonces la función de pinza no va a ser posible siempre que esté aducido el primer espacio, al margen del trabajo de los estabilizadores y de la propiocepción que se quiera buscar. Bien, buen dato. Y está Ezequiel también que quiere hacer un comentario, mientras esperamos si Fede soluciona el tema.
No, Enrique, sabes que en realidad lo mencionó Martín y ahí lo puse en el chat recién. Yo en el caso ese utilizaría la técnica y la Ramendi, que es hacer el emitendón del primer radial. Y de hecho me pareció interesante porque primero lo haría porque me parece, es con lo que estoy más habituado y me siento más cómodo, pero más allá de eso, porque es un terreno virgen que no está trabajado en la cirugía previa, entras en una zona donde está libre de cicatriz y eso me va a hacer más cómodo la cirugía de revisión. Y por otro lado, un dato de color, si querés, en el examen de especialista de cirugía de mano de la Asociación Americana, se publica, digamos, qué técnica de revisión de ligamentoplastia uno utilizaría frente a un caso exactamente como este, o sea, un fracaso del palmar mayor. Y bueno, y de hecho la recomendación es justamente la técnica con el primer radial. Y la mayoría de la gente que no le gusta la gente del primer radial o tiene malos resultados, es un poco por lo que comentaba papá, es por la neuritis del radial. Capaz que no es una técnica que tiene una buena indicación en primera instancia, o sea, para un caso primario, por la alta tasa de neuritis de la rama sensitiva del radial que tiene. Pero bueno, en un caso de una revisión es lo que está indicado y bueno, es una de las indicaciones en realidad. Y de hecho, si les interesa, se publicó un paper sobre justamente revisión del palmar mayor con primer radial externo, ahora hace 2 años en el Hand Surgery, y está bastante bueno porque, bueno, analiza un poco estos casos y con esta técnica, ¿no? Ellos lo hacen sin botón, pero se puede hacer agregándole un tie rope o cualquier otra técnica, pero la realidad es que no tiene ninguna evidencia para poder utilizarlo. Era eso nada más. Excelente dato ese. No sé, Fede, cuando estés me interrumpís. Martín, ¿nos querés contar vos ya tenés decidido qué vas a hacer? Sí, yo en mi cabeza estaba hacer lo que acaba de decir Ezequiel, revisarlo como mostré en un trabajo, en el trabajo que dice qué podés hacer cuando se te rompe el palmar mayor, habla del segundo radial y realmente después de haber entrado ya en la zona palmar, haber hecho eso en la base del metacarpiano, no recuerdo bien la zona de los aberrantes intraoperatoria. Yo en mi cabeza estaba hacerle el segundo radial, le pondría una clavija o un botón, si puedo poner un botón, le pondría un botón como para ponerle cinturón y tiradores, y creo que le haría una artrodesis en la metacarpofalángica, porque si bien es joven, es mujer y es periodista, no es una deportista, ella quiere la mano para poder escribir en la computadora, escribir a mano y hacer la cosa de la casa, no le va a dar mucha carga mecánica. Por eso había pensado en hacerle una artrodesis, sin miedo a que con eso sobrecargar la parte inferior. Ese era mi plan. Perfecto. Yo creo que estamos en tiempo. Lo que vamos a hacer, porque mucha gente veo que tiene que partir a trabajar, Fede, lo que hacemos es que tu caso sea el primero del Ateneo que viene, el segundo caso es el que va a presentar la gente de Climba el viernes que viene, para respetar los tiempos de todos. Y bueno, el agradecimiento a todos por estar. Nuevamente repetir que están todos invitados a traer y a presentar sus casos. Y nos vemos el viernes de la semana que viene. Fede, Fede, ¿vos tenés micrófono ahora o no? Sí, ahora sí tengo. Lo tenés que pasó con la computadora. Escuchá, ¿lo tenés que definir ahora o podemos esperarte al viernes que viene? Porque sé que tenías algo de urgencia. No, lo defino la semana que viene. No hay problema. ¿Sí? ¿Te parece bien? Yo digo sí, para sí. tener mayor cantidad de discusión, porque si no iba a ser medio rápido y sé que lo preparaste muy bien el caso. Dale, muchas gracias. Bueno, entonces a todos, buen fin de semana y gracias por estar presentes. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muy bueno el caso. Buen fin de semana. Nos vemos. Chao, muchas gracias. Saludos, Carlos. Gracias, chicos. Esperate pronto, Carlitos. Sí, Chao. señor. Sí, señor. A ver si empezás Chao, a trabajar ya. Sí. Yo veo